Buenas noches. En esta ocasión vamos a, a explicar los seis prácticas que hemos realizado en el laboratorio. Como primera práctica vamos a explicar sobre cuál es el objetivo de esto, identificar la forma de onda eh, de la señal de corriente alterna en el circuito eléctrico. Entonces, para esto hemos realizado en el simulador Proteus, hemos hecho la simulación con una fuente de 110, hemos conectado dos bombillas de 100 watts cada una, hemos conectado eh, un amperímetro, dos amperímetros, uno antes de cada luminaria. Hemos puesto un voltímetro en cada luminaria y adicionalmente a eso hemos hecho la conexión del osciloscopio. Podemos observar en el gráfico la corriente eh, en la onda sinusoidal. Observamos la, el voltaje RMS, el voltaje pico a pico, la frecuencia. De esa manera, para esta práctica hemos ocupado un interruptor simple, dos focos de, con una boquilla, un enchufe macho para hacer las conexiones de la fuente, cables con cable número 14 y herramientas como alicate, destornillador, pinza y eso. Entonces, de esta manera hemos observado cómo es el funcionamiento del osciloscopio. Hemos conectado en el canal 1, se conecta en paralelo. Esa conexión hemos hecho en el taller. En el canal 1 le conectamos en paralelo, ¿no? El un extremo al, a un extremo a la fase y el otro extremo a tierra o negativo. Eh, y hemos ido variando con el osciloscopio, moviendo las perillas y familiarizándonos con el osciloscopio. De esta manera hemos visto cómo es la amplitud de voltaje pico, el valor del voltaje RMS o el eficaz, qué es el periodo, qué es la frecuencia y hemos obtenido estos valores que adjuntamos a los informes. Eso en la primera práctica. En la segunda práctica, el objetivo es armar un circuito eléctrico monofásico con un transformador de 12 voltios. De igual manera, hemos hecho la simulación en Proteus. Hemos puesto la corriente alterna, el interruptor, el foco y hemos conectado nuestro osciloscopio para revisar cómo circula la corriente, cómo se comporta la corriente y el voltaje. Seguimos con la práctica igual, en el simulador hemos conectado y podemos observar el voltaje, cómo es el voltaje RMS y a su vez en el taller de la misma manera hemos hecho las conexiones y realizamos todas las prácticas. Seguimos con la práctica número 3. En la práctica número 3 nosotros como materiales necesitamos un transformador de 120 voltios a 12. También nos hemos familiarizado más con el multímetro para identificar cuál es el bobinado primario y el secundario. En, eh, de esta manera nosotros hemos tenido medidas en
con el multímetro en el bobinado primario y en el secundario para identificar cuál es el que tiene 12 voltios y el que tiene 110 voltios. Eh, eh, También en el transformador hemos observado de una forma visual también que los cables llevan los cables un poquito más gruesos con los que tenemos que poner el voltaje de 110 de los 20 voltios. Y el cable que es más delgado sería el bobinado secundario, que es de 12 voltios en este caso. Hemos también ocupado un interruptor simple, focos de 12 voltios, resistencia, capacitores, un capacitor, una resistencia, cables, un multímetro, un perímetro. También hemos simulado en el Proteus y hemos visto cómo se comporta la onda. En, en el osciloscopio hemos revisado cuál es el voltaje pico, el voltaje RMS. Hemos obtenido estos resultados. A su vez, nos hemos familiarizado cómo conectar el transformador con unas resistencias. Continuamos con la práctica 4. La práctica 4, eh, el objetivo es simular un circuito eléctrico RLC en paralelo en la corriente alterna. Tenemos una resistencia de 3.33 ohmios. También tenemos un capacitor de 3.33 ohmios. Igual este resultado nos da en ohmios y tenemos que aplicar las fórmulas para resolver este circuito en paralelo. También hemos realizado en el simulador, hemos puesto una corriente alterna de 12 voltios, la resistencia de 1K, el capacitor que nos indica en la práctica y procedemos a poner los voltajes. Hemos puesto un amperímetro para la intensidad y hemos obtenido los resultados que detallamos en el informe. Igual vamos a calcular en el simulador todo este tipo de tácticas. Y hemos obtenido los resultados, que el voltaje en la resistencia 1 es de 4.33, el voltaje C1 es de 2.81, el voltaje en C2 es 1.40. Eh, de esta manera hemos completado la segunda práctica. Vamos con la práctica número 6. Este es simular un circuito eléctrico trifásico en el software Proteus. De esta manera nosotros en el siguiente ejercicio hemos simulado, ponemos la resistencia. De esta manera en los gráficos identificamos el proceso en el simulador. Hemos obtenido los resultados y también está adjuntado el procedimiento de resolver manualmente, ¿no? Y hemos comparado los resultados que nos brinda el simulador con el cálculo normal. Adjuntamos las conclusiones y de esta manera nosotros hemos terminado con las prácticas realizadas en el laboratorio. Gracias.